Damos gracias al Señor por este día. El título que Dios puso en mi corazón para esta enseñanza: haz de tus pruebas algo excepcional. ¿Alguien está atravesando por una prueba? Las pruebas hacen parte de la vida cristiana. Cuando hablamos con gente que no tiene su fe puesta, anclada en Cristo, siempre va a ver las pruebas como una desgracia. Pero cuando miramos lo que Dios quiere traer a nuestras vidas con las pruebas, es algo completamente contrario si somos cristianos maduros, y no son una desgracia. Haz de tus pruebas algo excepcional. Las pruebas nadie las busca, ¿no? Pero llegan, hacen parte de los sufrimientos y vienen a irrumpir un poco nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad. Eso sucede cuando llegan. Ante una situación de sufrimiento, de prueba, pueden llegar sentimientos a nuestro corazón de miedo al futuro, de qué va a pasar. Así está gran parte del mundo, especialmente con estos terremotos que se están dando a nivel mundial. Se acuestan posiblemente con temor, con angustia en sus corazones, porque todos estos fenómenos también traen incertidumbre y tienen el fin de debilitar nuestra alma. Como hijos de Dios, el cristiano tiene mucho que aprender en tiempo de prueba. No es una desgracia, no es ay pobrecito de mí que me tocó esto. Es un tiempo excepcional, como yo les decía, para hacer de esa prueba lo que Dios quiere que ocurra. Así que vamos a ver 3 aspectos en el tema de hoy. ¿Qué son las pruebas? Lo que sí y lo que no se debe hacer mientras las cruzamos. Y un tercer aspecto que es aceptar con buen ánimo la voluntad de Dios. ¿Qué son las pruebas? Bíblicamente podemos decir que las pruebas son procesos difíciles que Dios permite para fortalecer y madurar nuestra fe. Quédense detenidos en eso, procesos difíciles que Dios ¿qué? Permite. Así que por eso mismo las pruebas no son una desgracia. Dios permite que lleguen pruebas a nuestra vida. Hacen parte inevitable de la vida terrenal y en ocasiones nos enfrentamos a ellas. Hay pruebas que Dios permite, pero hay pruebas en las que nosotros mismos nos metemos por malas decisiones. Un pequeño paréntesis para que entendamos la diferencia entre lo que Dios permite y lo que nosotros mismos nos buscamos por nuestras malas decisiones. A veces tenemos pruebas financieras por un mal manejo del dinero, ¿no? A veces tenemos pruebas a nivel sentimental y emocional también por malas decisiones, o pruebas de salud porque no nos cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Otras enfermedades llegan porque llegan. Pero hoy no voy a hablar de ese aspecto de las pruebas. Esto sería para otra prédica, ¿no? Pruebas por mis malas decisiones, pero ese aspecto no lo vamos a tocar hoy. Hoy voy a hablar de esas pruebas que Dios permite, lo que tenemos que aprender y lo que no tenemos que hacer a través de ellas. Las pruebas que Dios permite, lo va a usar para moldear y formar nuestro carácter para sus propósitos y para nuestro bien. Si estás pasando ahora por alguna prueba, no creas que es para dañarte, para hacer de ti el más miserable de los seres humanos sobre esta tierra, no. Las pruebas que Dios permite nos forman y tienen propósitos. Así que atento a esta palabra. Los cristianos no somos inmunes a las pruebas. Esto es una de las cosas que primero tenemos que aprender cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Por tanto, no deberíamos sorprendernos cuando éstas llegan. Si ha llegado una prueba, si estás cruzando una prueba o van a llegar algunas pruebas a tu vida, no te sorprendas por ellas. Vamos a enfrentar pruebas difíciles de toda índole, hermanos, pero estamos convencidos que cada una de ellas cumplirá con un propósito divino. Ahí es donde nos tenemos que quedar. Una prueba que cumple un propósito divino, y eso es maravilloso. Vamos a pasar al segundo aspecto, al segundo bloque. ¿Qué no hacer mientras pasas esa prueba? Atentos a lo que no tenemos que hacer mientras estamos pasando por esa prueba. Algo que suele acompañar a veces mucho la vida del cristiano, que no debería ser y que es considerado un pecado. A veces nos olvidamos de eso, es la queja, quejarse. No debemos hacer eso mientras estamos pasando por la prueba. El espíritu quejumbroso delante de los que nos ven revela falta de confianza en Dios. Te ven en una actitud de queja, entonces estás diciendo con esa queja que tu confianza no está puesta en Dios.
porque te estás quejando. El estarnos quejando afecta a nuestro testimonio. Tenemos que tener cuidado, porque aunque a veces se nos olvida, hay muchos ojos que nos miran, especialmente los de Dios. El cristiano a veces se llena de argumentos, de teología, muy fácil de hablar, pero el momento de la práctica queda inestable. Ahora, hay algo muy importante. Claro que podemos expresar nuestras situaciones difíciles. Obviamente, pasamos una prueba, podemos decir, estoy pasando por una prueba. Eso es legítimo. Ahora no nos vamos a callar y nos vamos a cerrar en una cueva y ahogarnos nosotros mismos, porque de hecho por naturaleza el ser humano calma su alma también expresando lo que sentimos. Así que expresar el dolor por el sufrimiento que produce una prueba es legítimo. Lo que resulta pecaminoso es quejarse con murmuración, con debilidad, queja con amargura en su corazón del proceso que estén pasando. Tenemos un Dios todopoderoso, amén, que está cuidando nuestras vidas mientras atravesamos esas pruebas. ¿Lo creemos? Eso es confianza en Dios, pero eso se tiene que dar a conocer, no solamente decir, sino con nuestras actitudes darlo a conocer. Cuando la queja se toma de la mano del descontento, del lamento, de la murmuración, de la amargura, pues es un acto pecaminoso. Eso no lo debemos de hacer. Recuerda, si estás pasando por una situación, tienes que decir, Señor, por mi boca, en mi corazón, y aunque no lo expresemos, mi corazón y mi mente tienen que estar saturados de lo que dice tu palabra. Voy a levantarte en medio de esta prueba, voy a glorificarte en medio de esta prueba, por difícil que sea. Por eso la prédica se llama, haz de tu prueba algo excepcional. No es lo normal, la gente se queja y hay todo este tipo de descontento, de lamento, de murmuración. Así que no te lamentes en medio de la prueba. Son actitudes pecaminosas y debilitan el alma. Cuando atravesamos una prueba y está acompañada, tomada de la mano de todas estas actitudes que no son correctas, lo que van a hacer es que van a debilitar más tu alma. Al contrario de levantarla, ese lamento, esa queja, esa murmuración, porque me tocó, van a hacer que tu alma se apague, se debilite. Todas esas actitudes destruyen. ¿A quién destruyen? A ti. Y presentan un mal testimonio con aquel que te ve. Y eso no lo podemos permitir, porque necesitamos pasar la prueba con la fuerza de Dios. Amén. ¿Qué más no debemos hacer mientras cruzamos la prueba? Creer que Dios nos ha olvidado. ¿Les ha pasado? A veces pueden estar pasando por una prueba y dicen, yo creo que Dios se olvidó de mí. Porque oro, porque le pido y como que Dios no me escucha porque no veo que llegue respuesta para esa prueba. No creas que Dios se ha olvidado de ti, porque Dios no se olvida de sus hijos. Estamos en su corazón y Él nunca se va a olvidar de nosotros. Nosotros podemos olvidarnos de Dios. De hecho, a veces pasa, pero Dios no se va a olvidar de ti. Otra cosa que no debemos de hacer es perder la comunión con Dios. Llega la prueba, entonces ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de leer la palabra, ya no tenemos ganas de poner alabanza o de alabar con nuestra boca, porque como llegó la prueba, pues yo pierdo la comunión con Dios. Error, porque es la comunión con Dios la que nos va a sostener. Y es la comunión con Dios la que va a proporcionar todo el equipamiento que necesitamos para resistir esa prueba. Entonces la comunión con Dios tiene que estar fuerte y no podemos perderla. Amén. Otra cosa que no podemos hacer mientras cruzamos las pruebas, abandonar la comunión con los hermanos. Eso se da mucho en las iglesias. Tengo un problema y entonces ya no llamo a mi hermano, ora por mí. Tal vez me reúno con aquellos amigos que no son cristianos y entonces empiezo a escuchar todo lo que esos amigos con buena intención, pero desde su ignorancia me están aconsejando. Abandonar la comunión con los hermanos debilita nuestra alma y hace que esa prueba se torne más difícil. Necesitamos tener comunión con los hermanos. Una familia permanece unida cuando llega la prueba y no se pierde la comunión con ese esposo, con esa hija, con esa esposa,
cuando consolidamos nuestra comunión, porque Dios lo ha dicho, porque Dios quiere que estemos unidos, tanto con los hermanos de la iglesia como a nivel familiar. Otra cosa que no podemos hacer mientras cruzamos las pruebas, dejar de congregarnos. No tengo la prueba, no puedo ir a la iglesia porque estoy resolviendo, estoy mirando cómo gestiono, cómo salgo de esta prueba. Si es una prueba financiera, entonces me pongo a trabajar para producir y me olvido de que Dios ha dicho no dejen de congregarse, porque donde la iglesia se congrega hay bendición que sobreabunda. Dejamos de congregarnos, algo que es un mandato y que no lo podemos dejar de hacer. A la vista está hoy, muchos han dejado de congregarse, no sé los motivos, pero hoy es el día que hizo el Señor para que su iglesia a nivel mundial se reúna, alabe su nombre y reciba la porción que nos va a sostener durante esta semana. Otra cosa que no podemos hacer es victimizarnos. Esto se da muchísimo. Tenemos la prueba y empezamos a victimizarnos. Y se nos olvida que si no es porque nosotros la hemos buscado, Dios la está permitiendo porque hay propósitos divinos que debo de aprender mediante esa prueba, cruzando esa prueba. No te victimices cuando estés pasando por una prueba. Afiánzate en Dios y di, Señor, de ti proviene mi fuerza. Y juntos pasaremos esta prueba porque no estoy solo, estoy tomado de tu mano. Ahora, lo que sí se tiene que hacer mientras pasamos una prueba, la vida cristiana no es inactiva. Lo primero que tenemos que hacer es presentar en oración nuestra queja delante de nuestro Dios. Hemos dicho que quejarse está mal, esa queja con murmuración, con debilitamiento, pero sí podemos presentar esa queja delante de Dios en oración. ¿Estás pasando por una situación difícil ahora mismo? Presenta tu queja delante de Dios. Amén. Dios nos escucha, Dios ya la sabe, amén, porque Él es omnisciente, conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él lo sabe. Pero como buen padre, Él quiere que entres en oración y presentes esa queja, eso que te agobia, esa prueba que estás pasando delante de Él. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Se dan cuenta? Dios te dice en esta mañana, no te inquietes por nada, subraya el nada. Nada es nada, no importa la intensidad de la prueba. Dice Dios a través del apóstol Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué más dice? Denle gracias. Cuando damos gracias no hay cabida para la queja. Si nuestro corazón dice gracias Dios, porque tú estás conmigo en esta prueba, no hay forma, ahí no hay queja. Derramar nuestro corazón delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. ¿Cuántos decimos amén? ¿A dónde corres cuando estás en la prueba? Yo te invito a que corras a los brazos de Dios, porque Él es el único que puede sostenerte y puede darte las fuerzas que necesitas. No corras a los brazos de nadie más. Por más que ames a ese hijo o ese esposo, no corras a los brazos de otro ser humano imperfecto como tú o como yo. Corre a los brazos del Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro refugio. A veces las personas corren detrás de los hombres y los hombres decepcionamos porque somos imperfectos. Pero Dios nunca decepciona, Él es nuestro refugio. Cuando acudimos al Señor en oración, Él promete guardarnos ¿con qué? Él promete guardarnos con paz. Refugiarnos en Él tiene todas estas ventajas. ¿Lo crees? ¿Tú crees que puedes atravesar la prueba lleno de paz? Es bíblico. Yo no estoy diciendo aquí algo para emocionarles y vendiendo algo positivo, nada de eso, es bíblico. Cuando nos refugiamos en Dios a través de esa prueba, Él promete darnos su paz.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque las cosas estén terribles, tú sientes paz en tu corazón y no estás peleado con el mundo, ni con nada, ni con esa prueba, porque ya estás lleno de paz. Si lo creemos, hay que poner en movimiento estas promesas y caminar en ellas. No solamente es conocerlas, aprendernos los versículos, exponerlos, sino caminar en ellas. Amén. Caminar en esas promesas. La Biblia está escrita para que la leamos y actuemos sobre aquello que Dios nos ha dicho. Así que presentar nuestras oraciones a Dios tiene que ser una parte activa durante el tiempo de prueba. El verso termina diciendo, denle gracias. Así que mis amados hermanos, aún en tiempo de prueba, la palabra de Dios dice esto: den gracias en todo. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos presentamos en oración, nos refugiamos en el que todo lo puede y en el que nos sostiene. Dice el verso, den gracias en todo. No por todo, sino en todo. Es decir, llenos de confianza, porque sabemos que no estamos solos atravesando esa prueba. ¿Qué más podemos hacer mientras pasamos la prueba? Hay algo que es lo que tenemos que trabajar todos, y es algo muy importante, porque también lo dice la palabra: alegrarnos. Dile al de al pie, alégrate en la prueba, alégrate en la prueba. Alégrate, Lucelena, alégrate en la prueba. Alegrarnos. Yo les estoy diciendo algo acá para endulzarles el oído. No, mi intención nunca es predicar para endulzar su oído. Mi intención es predicar para que la palabra transforme sus corazones. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice: así que alégresen de verdad. Amén, alégresen de verdad, no de mentiras, no fingiendo, no diciendo sí estoy alegre y el corazón lleno de amargura. No, alégresen de verdad. Les espera una alegría inmensa. Esa es la esperanza que tenemos mientras pasamos la prueba. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Dice el verso 7, estas pruebas demostrarán que su fe, ¿qué es? Auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Alégresen de verdad. ¿Qué es alegrarse de verdad? Que toda mi alma, mi ser está alegre pasando esa prueba, porque tengo confianza en Dios y porque sé que a través de esa confianza Dios está trabajando en mí para un propósito divino que le va a glorificar a Él, no a mí, a Él, porque todo es para Él y por Él. La última parte del verso 6 dice, muchas pruebas por un breve tiempo, es decir, que las pruebas no se estacionan para toda la vida cristiana. Vamos a sufrirlas, pero van a ser periodos donde van a ser breves, aunque cuando estamos pasando por una prueba decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo va a pasar esta situación? Pero la misma palabra dice, por breve tiempo. ¿Estás pasando por una prueba? Pon en práctica todo lo que estás escuchando y será por breve tiempo. Muchas pruebas. Ahora, si una vida cristiana, yo no hablo ya de las personas que no tienen al Señor, pero si un cristiano vive pasando prueba y nunca sale la prueba, hay que examinar qué está pasando. Hay que examinar nuestro corazón tan engreído muchas veces creyendo que estamos perfectos, ir a la luz de la palabra, dejar que el Espíritu Santo ministre y saber qué es lo que está pasando y por qué estoy en esta prueba constantemente y no salgo de esa prueba, porque las pruebas son breves, un tiempo de aprendizaje breve, después vendrá la victoria, vendrán tiempos de bendición, aunque también en la prueba hay tiempos de bendición porque Dios se está moviendo,
pero no podemos pasar siempre bajo la misma prueba. Llámese como se llame, financiera, emocional, espiritual, no se puede. Y si eso está pasando hoy en tu vida, tienes que pararte y decir, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame. Quiero ser lo suficientemente humilde para saber por qué esto no se termina y por qué no termino con esta prueba. Dice Pedro que ante toda la prueba debemos que alegrarnos. Nos alegramos no precisamente por la prueba. Qué bueno tengo esta prueba. No nos alegramos por eso. ¿De dónde nace nuestra alegría? Nace porque tenemos esperanza de que en esa prueba no nos vamos a quedar y que pasará, que veremos la gloria de Dios, que veremos todo lo que vamos a aprender en esa prueba y que llegarán tiempos de refrigerio para nuestra vida. Por eso nos alegramos, no en sí por la prueba. Nos alegramos por lo que viene después de la prueba y por lo que estamos aprendiendo durante ella. Nos alegramos porque recibiremos una herencia que no se podrá marchitar ni contaminar. Eso todavía aquí no está. La herencia nuestra, la herencia eterna, la que nos está esperando, no se va a marchitar, ni se va a contaminar. Nos espera un tiempo, hermanos, precioso, cuando todo esto pase, cuando partamos y cuando llegue ese tiempo de la gloria de Dios manifestada sobre esta tierra. Va a ser un tiempo de toda esa herencia que no va a durar poco tiempo, va a durar por toda una eternidad. De ahí la importancia de acogernos a Dios, de ser parte de la familia de Dios, porque nos esperan cosas gloriosas y eternas. ¿Cuántos decimos amén? Entonces la prueba nos tiene que llevar y ubicar en este aspecto. Dice que en este mundo, dijo Jesús a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, sufriremos, nos entristeceremos, claro, por todas las situaciones, pero nosotros tenemos esperanza, una esperanza de que el tiempo de esa prueba va a terminar de forma terrenal, pero que también nos esperan promesas eternas poderosas, donde no habrá llanto, donde no habrá lágrima, donde no habrá maldad, donde Cristo estará reinando literalmente sobre esta tierra. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Estamos aquí de paso, hermanos. Nuestra vida que Dios nos ha otorgado es una vida de paso, donde estamos siendo perfeccionados en Dios para vivir esa eternidad con Él. Por eso nos alegramos. No nos quejamos, no decimos que vida tan miserable. No, afíncate en lo que dice la palabra cuando estés en tiempos de prueba, porque eso es lo que nos va a dar fuerza para seguir adelante y para vivir el día a día. El gozo del que Pedro habla hace referencia a un gozo extremo. Cuando dice alégrese, no es cualquier gozo, no es estoy contento por la prueba, sino que es extremo. La palabra en el griego quiere, inclusive esa expresión va acompañada de gritar, de bailar. Bailamos en medio de la prueba, no salsa, no merengue. Expresamos con nuestro cuerpo, como dice la palabra, todo lo que respira al Señor. Nuestra alma baila, porque sabemos que no estamos solos y que esa prueba la vamos a sacar adelante con la ayuda de Dios. Y gritamos, no gritamos enojados, amargados, gritamos, alabamos a Dios, exaltamos su nombre. Esa es la forma de alegrarnos, no de fingir estar alegres, sino que nuestra alma realmente esté bailando de gozo, porque lo que tenemos es muy grande, aunque estemos bajo la prueba. Amén. Pedro se refiere a ese gozo que se puede encontrar en medio del sufrimiento. Si tú hablas con una persona que no tiene fe, va a decir, es muy difícil encontrar gozo en medio del sufrimiento. Pero la palabra dice que sí es posible. Ahora, con Cristo, alejados de Él nada podemos hacer, dice la palabra. Es Cristo, es el Espíritu Santo el que proporciona ese gozo en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos cambia el enfoque de la prueba. Así que podemos encontrar ese gozo en medio de la prueba, inclusive en medio de la persecución. Yo no sé cuántos tienen y deberían animarse en eso, a ver a nuestros hermanos que son perseguidos y martirizados y llevados hasta la muerte por seguir a Cristo.
en Siria, en Irán, en todo ese Medio Oriente que está tan revuelto. Hay hermanos en China, en diferentes partes del mundo, donde hay persecución por decir yo creo en Jesucristo. A mí me gusta mucho en los tiempos que yo necesito que Dios levante mi alma y mi espíritu, yo me voy a este tipo de testimonios. No me voy a esos testimonios de todo lo podrás, todo lo conseguirás. No, me voy a los testimonios que hacen vibrar mi alma, que me confrontan con mi realidad y que cuando termino de escucharlos salgo fortalecida. Los hermanos perseguidos son capaces de, en medio de esa prueba que no es fácil, decir no niego el nombre de Cristo y hagan lo que quieran. Entienden que la muerte es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. La muerte en Cristo es ganancia, no es desgracia. Cuando morimos en Cristo vamos directamente al paraíso a disfrutar de su presencia. Así que, mis queridos hermanos, durante el tiempo de prueba, la autenticidad de nuestra fe será probada. A veces decimos que tenemos fe y llega la prueba y nos volvemos añicos. Dejamos de creer, dejamos de confiar, esto es superior a mis fuerzas. La fe se prueba ahí. La autenticidad de nuestra fe, como el oro se prueba bajo el fuego, asimismo nuestra fe será probada. Dios sabe que la fe se fortalece con el sufrimiento. ¿Qué estás diciendo, Luz Helena? Jesús lo dijo. La fe se fortalece con el sufrimiento. Ustedes por un momento piensen en esto. Si todo fuera bien, ¿ustedes creen que el corazón se derretiría delante de Dios? Entonces el sufrimiento va a probar y va a fortalecer nuestra fe. Porque el sufrimiento Dios lo usa como una herramienta para que nosotros veamos su poder sobrenatural, su cuidado, su provisión. Entonces fortalece nuestra fe. El sufrimiento Dios no lo creó, el sufrimiento es un efecto de la caída, del pecado del hombre. Pero aún en medio del sufrimiento Dios viene a traer esperanza. Y fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque vemos a Dios actuar. No es algo que nos cuentan, sino que vemos directamente cómo Dios actúa en nuestra vida a través de ese sufrimiento, trayéndonos la paz, la esperanza, todo lo que proporciona Dios en medio de la prueba. No siempre vamos a estar pasando por la prueba, pero son buenas para que esa fe se fortalezca. ¿Qué más podemos hacer en tiempo de prueba? Seguir la dirección de Dios. Los cristianos son muy dados a llegó la prueba y yo resuelvo. Y yo empiezo a hacer así, y yo empiezo a hacer allá. No, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguir la dirección de Dios, para seguirla, tenemos que coger la palabra. El salmista le dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces cogemos la Biblia que tú tienes, la lees y es la palabra escrita de Dios la que va a empezar a alumbrar tu camino en medio de esa prueba. No cojas otro camino. Ella es la que va a alumbrar, es la que te va a traer luz en medio de esa prueba. La palabra nos alumbra ese camino, pero fuera de alumbrarnos nos da la dirección para cruzar esa prueba. Es la dirección de Dios la que se nos muestra en su palabra, no nuestra dirección. Es la dirección de Dios la que ha de iluminar todas nuestras sendas, en tiempo de prueba y en tiempo que no estemos en prueba. Pero estamos hablando hoy de las pruebas. Desviarse, decir, bueno, aquí Dios me está diciendo esto, pero yo voy a coger por este lado, o voy a coger la izquierda o voy a coger la derecha. No va a ayudar, todo lo contrario, va a hacer que esa prueba se alargue. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Sale de la esclavitud, tenían que llegar a la tierra prometida, un recorrido que dicen los expertos que se cruzaba en 19 días caminando. Duraron 40 años. ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo a su manera. Cruzaron y cruzaban y no llegaban a una tierra que la tenían ahí. ¿Por qué?
porque lo hicieron a su manera. Seguir la dirección de Dios es seguir la dirección de Dios. Dios no necesita que le añadamos nosotros nada porque vamos a cometer un error. Sigue la dirección de Dios en esa prueba que estás atravesando o en la prueba que vas a llegar. Recuerda esto. ¿Saben por qué es tan importante seguir la dirección de Dios? Porque no podemos avanzar sin la dirección de Dios. Creemos estar avanzando. Mucha gente dice, bueno, yo lo voy a hacer así. Dios dice esto en su palabra, pero yo creo que es mejor así. Entonces, lo que va a impedir es que avances. Lo que le pasó a Israel va a impedir que avances en esa prueba. Necesitamos su dirección para pelear esa batalla y salir victoriosos. La dirección de Dios nos da eso, nos da las fuerzas para batallar, pelear en esa batalla y no salir todos heridos, masacrados, sino victoriosos. Debemos vaciarnos para recibir la dirección de Dios. Si tú la quieres recibir y decir, Señor, estoy en esta prueba, quiero tu dirección porque tú me estás enseñando en esta mañana que es algo que yo debo de hacer en tiempo de prueba. ¿Sabes qué tienes que hacer, hermano? Y lo que tengo que hacer yo es vaciarnos del orgullo. El orgullo no tiene cabida en los hijos de Dios. Un cristiano no puede ser orgulloso, pero los hay. Y tremendo, porque Dios dice que mira de lejos a los orgullosos. Si no te vacías del orgullo, no vas a poder recibir la dirección de Dios. Hay que vaciarnos de toda autosuficiencia. Somos muy dados a la autosuficiencia, a dejar a Dios a un lado. Debemos de vaciarnos de la autosuficiencia y reconocer nuestra debilidad en medio de esa prueba. Solo así podremos aferrarnos a su dirección. Si hay orgullo, si hay autosuficiencia, si no reconocemos nuestra debilidad, la dirección de Dios no va a ser clara para tu vida. Tenemos que aferrarnos a su dirección, amén. El salmista dijo en el mismo salmo que vimos anteriormente, 119:32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es hermoso este versículo. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Qué podemos decir nosotros? Por el camino de tu dirección correré. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Cuando ensanches mi corazón. Más adelante en el verso 33 al 35 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? ¿En la guía del Señor o en tu propia guía? ¿Dónde está tu voluntad? Es importante contestar a estas preguntas. El salmista dijo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Hasta dónde queremos ser enseñados en tiempo de prueba? Hemos dicho que la prueba es un proceso que Dios permite para enseñarnos, para hacer y que crezcamos espiritualmente, para madurar nuestra vida espiritual. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que esa guía de Dios nos enseñe? Y no decir, bueno, yo estoy bien así, el otro es el que tiene la culpa. Este versículo nos habla de aprender, de atender y luego desear caminar en eso que dice. ¿Deseamos aprender la guía de Dios? ¿Deseas en tu corazón? Cuando tú abres tu Biblia en la mañana o a la hora que hagas tu tiempo con Dios, Dios te da una palabra y eso es lo que quieres hacer. O la lees de manera religiosa y después sigues como sigues. Deseos de aprender, deseos de entender. Dios da la enseñanza y yo le digo, Señor, déjame entender la profundidad de eso de esa dirección que tú me estás dando, para poder caminar correctamente en ella. Una cosa más que podemos hacer mientras pasamos por las pruebas es perseverar. En las pruebas es posible mantenerse firme, amén, y constante, porque Dios nos ofrece aliento, fuerza y esperanza. Es por eso, no es porque tú seas un superhombre que dices, bueno, yo puedo, no, es porque Dios nos da eso, nos da su fuerza, aliento, esperanza.
por eso es que podemos perseverar. No olvides esto, las pruebas son oportunidades para crecer espiritualmente. No te quejes por esa prueba que estás atravesando. Busca qué quiere Dios enseñarte. Busca qué áreas de tu vida necesitan ser tratadas. Y entonces así disfrutarás. Y dirás, Señor, esta prueba la estoy pasando y estoy aprendiendo esto de este proceso que me está dando. Y hay una cosa muy importante para las pruebas. Cuando alguien llega con esa misma prueba, tú puedes ser un mentor y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, porque esto es lo que yo estoy haciendo. No predicando solamente, sino lo que yo estoy ejecutando en mi vida, y eso trae esperanza. En este caso no va a dañar el testimonio, sino que va a alentar a otros. Hasta aquí sabemos lo que significan las pruebas, sabemos lo que sí y lo que no se debe hacer mientras las enfrentamos. Solo resta aceptar con buen ánimo la voluntad de Dios, que es el tercer punto. Solo nos resta esto. Presta mucha atención a esto, porque esto es súper importante. Cuando Dios me llevaba a esto, yo decía, Señor, ¿qué tan importante es esto para la vida de los que van a escuchar esta prédica y para mi propio corazón? No siempre al final de la prueba nos espera un sí. Recuerda esto. Aceptar la voluntad de Dios con buen ánimo, aunque su respuesta sea no. ¿Estamos preparados para eso? Siempre queremos que Dios nos dé un sí, pero Dios a veces dice no. Queremos que el resultado de esa prueba se dé como nosotros hemos imaginado, pero a veces no es así, hermanos. Cuando Daniela en estos días tuvo la meningitis, algo muy grave, cuando yo leí el mensaje del diagnóstico médico, que era muy grave, yo le dije, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero estoy preparada para un no. Porque ahí es donde se prueba la fe. Dije, yo sé que tú tienes el poder de resucitar a los muertos, de levantar, de sanar, de restaurar. Y yo oro por eso. Pero mi corazón está preparado para un no también. Porque es el momento donde yo tengo que poner a prueba mi fe. Así que aceptar con buen ánimo no solamente cuando Dios nos dice sí y nos saca de esa prueba con un sí. Vamos a ser tratados durante el tiempo de la prueba, pero a veces la prueba culmina con un no. El apóstol Pablo tenía una prueba, ¿no? Todos lo conocemos, el aguijón en la carne de Pablo, y él oraba por ese aguijón para que le fuera quitado, una prueba de salud se cree. El gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, tenía un aguijón. Esa fue su prueba, una de sus pruebas, porque pasó muchas pruebas, persecuciones, hambre, dolor, apedreamiento, bueno, pasó de todo. Pero esta fue una prueba que le acompañó durante todo el tiempo. Y recibió un no de parte de Dios. El Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso fue lo que le dijo Dios a Pablo. Él oraba por el aguijón para que le fuera quitado, y el Señor le dijo, ese aguijón, esa prueba, la voy a usar para que mi poder se perfeccione en esa prueba que tú tienes. Le dio el no. Y podríamos decir, Señor, pero el apóstol Pablo, uno de los hombres más influyentes, considerado un hombre importante dentro de la fe cristiana, recibió un no de parte de Dios. Muchas veces el no de Dios es porque Dios se va a perfeccionar en esa debilidad, en esa lucha. Así que hay que vivir para la gloria de Dios en medio de su dificultad, como lo hizo Pablo, con ese no. Otro ejemplo lo vemos en el rey David. El rey David tuvo 2 hijos con Betsabé, uno enfermo de gravedad. Dice la palabra que el rey David ayunó, lloró durante 7 días, y dice algo muy importante, postrado, es decir, postrado al suelo, oraba y estaba en ayuno para que su hijo fuera sanado de esa enfermedad grave. ¿Dios lo sanó? No.
no lo sanó. También recibió un no en medio de la prueba. David abría su corazón y buscaba que en cada proceso Dios perfeccionara su fe y su carácter. Así que David recibió un no. ¿Y saben qué hizo después de ese no? Se encerró en la casa y empezó a lamentarse. Yo no sé por qué he creído en Dios. No. Dice que se arregló y se fue para el templo. Tremendo. Tremendo los ejemplos que la Biblia nos da de esos hombres que recibieron un no en medio de la prueba. David después de eso tuvo una adoración profunda y una entrega profunda a Dios, incluso con el dolor. Me imagino que tendría el dolor de la muerte de ese hijo, pero aún así su adoración no cesó ni su entrega profunda. Vamos a recibir muchas veces un no de Dios. Puedo decirles de manera personal que no es una cosa fácil de gestionar, no es fácil de gestionar. Pero en Dios sí se puede. Se necesita conocer a Dios para poder gestionar ese no de Dios. Saben que hay mucha gente peleada en el mundo porque le ha ido mal en una prueba, ha orado y se alejan de Dios. Se alejan de Dios. La única forma de poder gestionar los no de Dios y recibir con buena voluntad la respuesta de Dios, si es sí, nos alegraremos, y si es un no, igual, es conociendo a Dios. No solamente creyendo, para saber que en cada situación, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios me da esta respuesta? Así que tenemos que aprender a conocer a Dios como Padre. No solamente como el Dios que envió a su Hijo para salvarnos, que es un hecho espectacular, sobrenatural y por el cual damos la gloria a Dios, sino que tenemos que conocer a Dios como Padre. Todos aquí creo que somos padres. A veces decimos no a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos por qué le decimos no. Y el hijo, ¿qué hace? No entiendo por qué me dices no, y pelean. Como padre podremos entender los no de Dios. A través de la Biblia es que conocemos a Dios como Padre. Recibir de buen ánimo la voluntad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Te ha dado Dios un no? O posiblemente esa prueba en la que estás recibirás un no. Todo lo que nos acontece nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. Romanos 8:28. Dios va a hacer que el no se transforme en bendición. Por otro lado, la palabra dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, añadidura mía, aún en esos no que nos puedan dar en el tiempo de prueba. La palabra de Dios, la voluntad de Dios no deja de ser ni buena, ni agradable, ni perfecta cuando recibimos un no en medio de la prueba. El desenlace de las pruebas que podamos estar cruzando, las que cruzaremos, requiere de nuestra parte buen ánimo, hermanos. Buen ánimo para recibir la voluntad de Dios. Podemos estar confiados que a través de las pruebas Dios permite que su plan se cumpla. Recuerda eso. Quédate confiado. ¿Estás pasando por alguna prueba? Dios dice, aquí tienen la palabra. Podemos estar confiados que a través de las pruebas Dios permite que su plan se cumpla como Él considera conveniente, tanto en los sí como en los no. Amén. Nos permite ver que Él siempre está activo en nuestra vida. Recibimos un sí, gloria a Dios, porque Dios no deja de estar activo durante el tiempo de prueba, no deja de trabajar en nuestra vida. Él está presente. Y también en los no, Él está presente. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para las que son llamados conforme a su propósito. Así que las pruebas pueden herirnos, pero no destruirnos. Dile al que tienes al pie, una prueba puede herirte, pero no te va a destruir. ¿Lo creemos, hermanos? Nos puede herir, obviamente. Somos seres humanos.
nos puede herir, podemos pasar un poco mal la prueba, pero los cristianos en la prueba no van a ser destruidos, porque van de la mano del Señor y porque el Señor está teniendo cuidado de nosotros. Así que les dejo con este pensamiento para terminar. Haz de cada prueba algo excepcional. Que la manera como la empieces a vivir a partir de hoy anime a otros a seguir tu ejemplo. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo y en tiempo de prueba ese oficio, esa responsabilidad no se quita al cristiano. Haz de tu prueba algo excepcional. Si tú pones en práctica esto que hemos escuchado hoy, y aquellos que te miran, familia, amigos, van a querer vivir su prueba como tú la vives. Tienes que hacerles esa invitación. No solamente se trata de creer, se trata de seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino se anda, un camino se recorre. ¿Hay pruebas que les aquejan? Yo las tengo. Yo quiero hacer de esas pruebas algo excepcional. Que trabajen con mi vida y que yo pueda ser ejemplo para otros en medio de la prueba. ¿Es el vuestro deseo? Hoy Dios nos ha traído esta palabra y Él sabe por qué y los por qué de cada situación. Yo te invito a que cierres tus ojos y le demos gracias al Señor. Te damos gracias, Dios, por las pruebas que has permitido en nuestra vida. Llámese como se llamen, emocionales, financieras, pruebas de fe, de cualquier índole, te damos gracias por ella. Queremos poner en práctica lo que nos has hablado en esta mañana. Queremos dejar de hacer lo que tú nos has enseñado, Señor. Queremos hacer lo que tú nos has mostrado. Buscar tu rostro, aceptar tu guía, alegrarnos, ser perseverantes y recibir con buen ánimo tu voluntad. Tú conoces el corazón de los que estamos reunidos en este lugar físico, cada corazón, cada situación por la que está atravesando. Espíritu Santo, ministra a los corazones. Sella esta palabra en sus mentes para que puedan caminar en ella. La gloria es tuya, Señor. Señor, ayúdanos a seguir tomados de tu mano y afincados en lo que dice tu palabra. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Eleva tu oración a Dios y dile gracias, Señor. Gracias por los tesoros que han mostrado a mi corazón en este tiempo de prueba, Señor. Gracias. Dile gracias por esta prueba familiar, gracias por esta prueba económica, gracias por esta prueba emocional. Permíteme ver más allá. Permíteme, Señor, retirar de mi corazón y de mi boca la queja y solamente confiar en ti, saber de que tú tienes propósitos divinos a través de ella y que vas a purificar y que nos vas a probar como el oro. Gracias, Dios. Estamos en las mejores manos, hermanos. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso, del Dios que es amor, del Dios que provee bendición. Estamos en sus manos, somos parte de la familia de Dios. Por eso, confiados, pasaremos esta prueba, tomados de tu mano, sabiendo que todo lo que nos acontece, a los que te amamos, Señor, nos ayudará para bien. Y lo podremos entender y daremos la gloria y la honra a ti. Gracias por moldear nuestra vida. Gracias por formar nuestra vasija. Y si hasta aquí no hemos permitido que tú lo hagas, rompe nuestra vasija en esta mañana y glorifícate en medio del proceso que cada uno de manera individual está viviendo. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y